Antes de empezar este vídeo, quiero avisar que he abierto un Patreon. Como sabrán, en estos momentos no me es posible monetizar por mis vídeos. Si quieren apoyar por ese medio, se los agradecería bastante, con sus respectivos beneficios, claro está. También agradecer a Reitan Tequiller por suministrarme algunos temas. Sin más que decir, empecemos. Doctrina del shock. El libro La doctrina del shock propone que las políticas económicas del premio Nobel Milton Friedman y de la Escuela de Economía de Chicago han alcanzado importancia en países con modelos de libre mercado no porque fuesen populares, sino a través de impactos en la psicología social a partir de desastres o contingencias, provocando que, ante la conmoción y confusión, se puedan hacer reformas impopulares. Se supone que algunas de estas perturbaciones, como la Guerra de las Malvinas, el 11 de septiembre, el tsunami de 2004 en Indonesia, o la crisis del huracán Katrina pudieron haber sido aprovechadas con la intención de forzar la aprobación de una serie de reformas. El libro tiene una introducción, un cuerpo principal y una conclusión, que se dividen en 7 partes, con un total de 21 capítulos. En la introducción del comienzo y final se muestra la historia de los últimos 30 años de la doctrina de choque económico que se ha aplicado alrededor del mundo, desde América del Sur en la década de los 70 hasta Nueva Orleans después del huracán Katrina. Klein introduce 2 de sus temas principales. 1, en donde los profesionales de la doctrina de choque tienden a buscar una pizarra en blanco en el cual plasmar su ideal de crear economías de libre mercado, en el que inevitablemente requiere normalmente una violenta destrucción del orden económico preexistente. 2. Las similitudes entre la crisis económica y la doctrina original de la terapia de choque, una técnica psiquiátrica donde se aplicaron choques eléctricos a los pacientes con enfermedades mentales. Parte 1, comienza y termina con un capítulo sobre psiquiatría y la terapia de choque, los experimentos encubiertos realizados por el psiquiatra Ewen Cameron en connivencia con la CIA. Cómo fue un éxito parcial en la distorsión y regresión de la personalidad original de los pacientes, pero ineficaz en el desarrollo de una nueva personalidad mejor. Se hace un paralelismo con la terapia de choque económico, incluida una digresión sobre cómo los organismos gubernamentales se aprovechan de algunas de las lecciones aprendidas para crear más eficaces técnicas de tortura. La tortura, según Klein, a menudo ha sido una herramienta esencial para las autoridades que han aplicado las reformas agresivas del mercado libre y se hace hincapié en esta afirmación a lo largo del libro. Ella sugiere que por razones históricas el movimiento de derechos humanos ha retratado a menudo la tortura sin explicar su contexto, lo que ha hecho que con frecuencia aparecen como hechos inútiles de sadismo. El segundo capítulo presenta a Milton Friedman y su Escuela de Economía de Chicago, que Klein describe como líder de un movimiento comprometido con el libre mercado con las mismas regulaciones que antes de la Gran Depresión. El primer lugar donde es aplicada la doctrina del shock diseñada en EUA es en el golpe de Estado en Chile de 1973 dirigido por Augusto Pinochet. Parte 2, analiza el uso de la doctrina de choque para transformar las economías de Sudamérica en los años 70, centrándose en el golpe de Estado en Chile dirigido por el general Augusto Pinochet. Se estudia la aparente necesidad del apoyo de la tortura para las políticas impopulares asociadas a la terapia de choque. Parte 3, se refiere a los intentos de aplicar la doctrina de choque sin la necesidad de violencia extrema en contra de amplios sectores de la población. La terapia de choque leve de Margaret Thatcher explica cómo se hace posible con la Guerra de las Malvinas, mientras que la reforma del mercado libre en Bolivia ha sido posible gracias a una combinación de una preexistente crisis económica y el carisma de Jeffrey Sachs. Parte 4, se analizan informes sobre la forma en que la doctrina de choque se aplicó en Polonia, Rusia, Sudáfrica y las economías de los tigres durante la crisis financiera asiática de 1997. Parte 5, se introduce el complejo capitalismo de desastres en el que la autora describe cómo las empresas han aprendido a sacar provecho de tales desastres. Ella habla acerca de cómo el mismo personal pasa fácilmente de puestos relacionados con la seguridad y defensa de los organismos públicos de los Estados Unidos a puestos en empresas lucrativas. Parte 6, se discute lo que ha pasado en Irak tras la invasión de 2003, que Klein describe como la más compleja doctrina de choque con una plena realización que jamás nunca se ha intentado. Parte 7, explica acerca de los ganadores y de los perdedores de la terapia de choque económico, de cómo reducidos grupos a menudo prosperan moviéndose a lujosos barrios privados, mientras que grandes sectores de la población se quedan con la decadencia de la infraestructura pública, la disminución de los ingresos y el aumento del desempleo.
En la conclusión no se recapitula sobre el resto del libro, sino que se habla de la reacción contra la doctrina del choque y sobre las instituciones económicas que la propagan como el Banco Mundial y el FMI. América del Sur y el Líbano Post, 2006 se analizan como fuentes de noticias positivas donde los políticos están dejando atrás políticas de libre mercado, con alguna mención de la campaña de la comunidad de activistas en Sudáfrica y China. Lunas de la Tierra. Hace tiempo que se afirma la existencia de otras lunas de la Tierra, es decir, de uno o varios satélites naturales con órbitas relativamente estables respecto a la Tierra, aparte de la Luna. Se han propuesto varios candidatos, pero ninguno ha sido confirmado. Desde el siglo XIX, los científicos han realizado auténticas búsquedas de más lunas, pero la posibilidad también ha sido objeto de una serie de dudosas especulaciones no científicas, así como de una serie de probables bromas. Aunque la Luna es el único satélite natural de la Tierra, hay una serie de objetos cercanos a la Tierra, NEO, con órbitas que están en resonancia con la Tierra. Se les ha llamado segundas lunas de la Tierra. Otros pequeños objetos naturales en órbita alrededor del Sol pueden entrar en órbita alrededor de la Tierra durante un corto periodo de tiempo, convirtiéndose en satélites naturales temporales. Hasta la fecha, los únicos ejemplos confirmados han sido 2006 RH-120 en órbita terrestre durante 2006 y 2007, y 2020 CD3 en órbita terrestre entre 2018 y 2020. Extinción planificada. El triaje ecológico se refiere a la toma de decisiones de conservación del medio ambiente utilizando los conceptos del triaje médico. En medicina, la asignación de recursos en una situación de urgencia se hace priorizando a los más necesitados y a los que recibirían el mayor beneficio. Del mismo modo, los dos parámetros del triaje ecológico son el nivel de amenaza y la probabilidad de recuperación ecológica. Dado que los recursos son limitados, como el tiempo, el dinero y la mano de obra, es importante priorizar los esfuerzos específicos y distribuir los recursos de forma eficiente. El triaje ecológico distingue entre las zonas con una necesidad emergente alcanzable, las que se beneficiarían de medidas preventivas y las que no tienen arreglo. El triaje ecológico no es una decisión simple y dicotómica. Implica un complejo conjunto de factores que incluyen suposiciones, cálculos matemáticos y planificación de incertidumbres. Al evaluar un ecosistema, los conservacionistas tienen en cuenta un sinfín de factores, pero también hay variables que no pueden tener en cuenta. Los conservacionistas y los científicos suelen tener un conocimiento incompleto de la dinámica de las poblaciones, de los impactos de las amenazas externas y de la eficacia de las diferentes tácticas de conservación. Es importante incorporar estas incógnitas al evaluar una población o un ecosistema. Siguiendo los principios del triaje, podemos permitir la asignación eficiente de recursos mientras los conservacionistas siguen desarrollando las mejores opciones para la preservación y la restauración ecológicas. Algunos críticos del triaje ecológico creen que el proceso elige ganadores y perdedores y, por tanto, abandona a ciertos grupos demográficos. Otras críticas sostienen que el triaje ecológico permite al gobierno justificar la infrafinanciación de los programas medioambientales. Al utilizar un modelo formal de toma de decisiones, el gobierno puede considerar que ciertos proyectos son una causa perdida y optar por retener la financiación. Tanto los críticos como los partidarios subrayan la necesidad de ampliar el presupuesto medioambiental para proporcionar los mejores esfuerzos de conservación y restauración. Muertes inusuales. Esta lista de muertes inusuales incluye circunstancias de muerte únicas o extremadamente raras registradas a lo largo de la historia, señaladas como inusuales por múltiples fuentes. Se dice que Draco, un legislador ateniense, murió asfixiado por los regalos de capas y sombreros que le hicieron los ciudadanos en un teatro de Gina. Arrichión de Figalia, un pancratita griego, provocó su propia muerte durante la final olímpica. Su oponente, no identificado, lo estranguló y no pudo liberarse. Arrichión dio una patada a su oponente, causándole tanto dolor por una lesión en el pie/tobillo que el oponente hizo la señal de derrota a los árbitros, pero al mismo tiempo le rompió el cuello. Dado que el oponente había reconocido su derrota, Arrichión fue proclamado vencedor a título póstumo. Las fuentes antiguas no se ponen de acuerdo sobre cómo murió el filósofo griego Pitágoras, pero una leyenda tardía y probablemente apócrifa recogida tanto por Diógenes Laertius, un biógrafo de filósofos famosos del siglo III DC, como por Iamblichus, un filósofo neoplatónico, afirma que Pitágoras fue asesinado por sus enemigos políticos. Supuestamente, estuvo a punto de huir de ellos, pero llegó a un campo de judías y se negó a atravesarlo porque había prohibido las judías como algo ritualmente impuro.
Como atravesar el campo violaba sus propias enseñanzas, Pitágoras simplemente dejó de correr y fue asesinado. Esta historia puede haber sido inventada por Neantes de Físico, en quien tanto Diógenes como Iamblichus se basan como fuente. Chechik envió a su amigo una foto de una granada con el pasador extraído mientras chateaba en la red social rusa VK. Murió poco después de enviar la foto al explotar la granada que tenía en la mano. Sin embargo, la policía consideró el incidente como un accidente y no como un suicidio. Tetsushi Ohara, un excursionista japonés de Tokio, intentó retransmitir en directo un ascenso al monte Fuji fuera de temporada el 28 de octubre de 2019, solo para caer al vacío a metros de la cumbre. Poco antes de su fatal caída, expresó que esta parte es peligrosa, aunque no se puede evitar. A continuación, perdió el equilibrio, deslizándose por una pendiente de 30 grados, antes de caer por la ladera de la montaña. Durante la caída, la cámara de Shiohara captó algunas imágenes de cómo empezaba a caer por la ladera. El más reciente, se documentó el mayo del 2021, el cuerpo de un hombre de 39 años fue encontrado encajado dentro de una estatua de papel maché de un estegosaurio en la localidad de Santa Coloma de Gramenet, Cataluña, España. Los primeros informes de la policía no sospechaban que se tratara de un crimen. Un representante de la policía local planteó la hipótesis de que el individuo podría haber entrado de cabeza para recuperar un teléfono móvil perdido antes de que su pierna se atascara y quedara atrapado en el interior. Los bomberos tuvieron que cortar la estatua para extraer el cuerpo. Los observadores de la policía creían que podría haber estado atrapado allí durante un par de días. Los medios de comunicación locales afirmaron que la familia de la víctima había denunciado su desaparición solo unas horas antes del descubrimiento. El cuerpo fue descubierto cuando un hombre y su hijo notaron un olor inusual en la estatua, y vieron el cuerpo a través de una grieta en la estatua. El hombre vaca. Un brasileño murió a causa de las heridas sufridas cuando una vaca cayó por el techo de su habitación mientras dormía. João María de Souza y su mujer, Leni, estaban durmiendo en la cama cuando la vaca de 1000 kilos se precipitó por el tejado, informa el Telegraph. Se cree que la vaca se escapó de una granja cercana y se subió al tejado, que linda con una ladera empinada. Al no poder soportar la carga, el tejado se derrumbó, momento en el que el bovino cayó 2,5 metros sobre el lado de la cama de Souza. Mientras que su mujer y el animal estaban bien, de Souza sufrió una fractura en la pierna y fue trasladado al hospital. Tras pasar varias horas en el hospital, el brasileño de 45 años falleció, probablemente a consecuencia de una hemorragia interna. Ser aplastado por una vaca en tu cama es la última forma en la que esperas dejar esta tierra, declaró el hermano de Souza al diario brasileño OGM Dia, en una traducción facilitada por el Telegraph. Pero en mi opinión no fue la vaca lo que mató a nuestro Joao, sino el tiempo inaceptable que pasó esperando a ser examinado. Contactado por Supercanal, una cadena de televisión brasileña, el hospital negó haber actuado mal y mantuvo que de Souza recibió una atención adecuada. Según el Daily Mail, la madre de Souza, María, dijo a Supercanal: "No crié a mi hijo para que lo matara una vaca que se cayera. Estuvo a punto de morir cuando tenía 2 años y se contagió de meningitis, pero trabajé duro para comprarle medicinas y sobrevivió. Y ahora está acostado en su cama y muere aplastado por una vaca", continuó. No hay justicia en el mundo. Según OGM Dia, el propietario de la vaca aún no ha sido identificado, pero podría enfrentarse a cargos relacionados con la muerte de Souza. Grupo de interferencias. El Grupo de Trabajo sobre Interferencias Humanas era un equipo de ingenieros, antropólogos, físicos nucleares, científicos del comportamiento y otras personas convocadas en nombre del Departamento de Energía de Estados Unidos y de Bechtel Corp. Para encontrar una forma de reducir la probabilidad de que los seres humanos se entrometan involuntariamente en los sistemas de aislamiento de residuos radiactivos en el futuro. Cuando se detonan bombas atómicas o de fusión en una guerra, o se utilizan centrales nucleares en tiempos de paz, se produce una cantidad anormalmente alta de residuos radiactivos. Este material amenazará la vida y la salud humanas durante miles de años. En consecuencia, la tecnología nuclear requiere la creación de un medio seguro de almacenamiento terminal para dichos materiales durante un período de tiempo inusualmente largo. Sin embargo, no existe ningún método que permita conocer de forma continua la ubicación de los residuos nucleares durante miles de años. La cultura de siglos anteriores se vuelve incomprensible cuando no se traduce a nuevas lenguas cada pocas generaciones. Las instituciones nacionales no existen más allá de unos cientos de años.
Incluso las religiones no tienen más de unos pocos milenios y no suelen transmitir conocimientos científicos. Además, la duración necesaria del almacenamiento es discutida por los especialistas. Un grupo de trabajo de Alemania llegó a la conclusión de que los residuos nucleares deben estar separados de la biosfera hasta 1 millón de años, es decir, unas 30.000 generaciones humanas. Las hipótesis anteriores se basaban en un período de 10.000 años, que parece demasiado corto dada la vida media de ciertos isótopos radiactivos. La tradición histórica escrita de la humanidad, en cambio, solo tiene unos 5.000 años. Los avisos en escritura cuneiforme podrían ser interpretados por algunos especialistas, pero otros, como la escritura de la civilización del Valle del Indo, son ya ilegibles después de unos pocos miles de años. Abominación. El término rey de las ratas principalmente designa a un fenómeno que ocurriría sobre todo con las ratas. El origen del fenómeno es un entrecruzamiento de las colas de las diversas ratas de un nido que, según la leyenda, aparecería cuando un cierto número de ratas, o animales con cola larga, que conviven en recintos de pequeñas dimensiones pueden quedar entrelazados y atados irremediablemente entre sí, debido a la sangre o a los excrementos o a la suciedad reseca que se impregna en los rabos, formando un nudo imposible de deshacer. Los animales así enlazados pueden vivir y crecer juntos. Según la leyenda, el rey de las ratas ejerce una cierta autoridad sobre las otras ratas, consiguiendo, por ejemplo, que le consigan comida. La mayoría de los investigadores creen que este fenómeno es legendario o ha sido creado por la manipulación consciente por parte de seres humanos, que atan las colas de ratas muertas y las momifican. Por otra parte, la causa podría ser que las crías de rata ocupaban espacios pequeños de algunos edificios, acabando unidas entre sí. Sin embargo, la conducta natural de las ratas, que normalmente buscan su propia comida, contradice esta teoría. Destrucción. La destrucción mutua asegurada, MAD, es una doctrina de estrategia militar y política de seguridad nacional en la que el uso a gran escala de armas nucleares por parte de dos o más bandos enfrentados causaría la aniquilación completa tanto del atacante como del defensor, véase ataque nuclear preventivo y segundo ataque. Se basa en la teoría de la disuasión, que sostiene que la amenaza de usar armas fuertes contra el enemigo impide que éste use esas mismas armas. La estrategia es una forma de equilibrio de Nash en la que, una vez armada, ninguna de las partes tiene incentivos para iniciar un conflicto o para desarmarse. El término destrucción mutua asegurada, comúnmente abreviado MAD, fue acuñado por Donald Brennan, un estratega que trabajaba en el Instituto Hudson de Herman Kahn en 1962. Sin embargo, Brennan ideó este acrónimo irónicamente, para argumentar que tener armas capaces de destruir la sociedad era irracional. En el marco de la MAD, cada bando tiene suficiente armamento nuclear para destruir al otro. Cualquiera de los dos bandos, si fuera atacado por el otro por cualquier motivo, tomaría represalias con una fuerza igual o mayor. El resultado esperado es una escalada inmediata e irreversible de las hostilidades, que desemboca en la destrucción mutua, total y asegurada de ambos combatientes. La doctrina exige que ninguno de los dos bandos construya refugios a gran escala. Si uno de los bandos construyera un sistema similar de refugios, violaría la doctrina MAD y desestabilizaría la situación, porque tendría menos que temer un segundo ataque. El mismo principio se invoca contra la defensa antimisiles. La doctrina supone, además, que ninguna de las partes se atreverá a lanzar un primer ataque porque la otra parte lo lanzaría en caso de advertencia, también llamado fail de ugly, o con fuerzas supervivientes, un segundo ataque, lo que provocaría pérdidas inaceptables para ambas partes. El resultado de la doctrina MAD era y sigue siendo una paz mundial tensa pero estable. Sin embargo, muchos han argumentado que la destrucción mutuamente asegurada es incapaz de disuadir de una guerra no convencional que podría intensificarse posteriormente. Los ámbitos emergentes del ciberespionaje, los conflictos entre estados y los misiles de alta velocidad amenazan con eludir la MAD como estrategia de disuasión. Genocidio camboyano. Entre 1975 y 1979, el régimen de los Jemeres Rojos asesinó a más de 1,5 millones de camboyanos en el llamado genocidio camboyano o autogenocidio, al ser gran parte de las víctimas de la misma etnia que sus responsables. Eran personas consideradas enemigos del Estado por el partido del poder. Los muertos sumaron una cuarta parte de la población total del país en uno de los mayores crímenes de la historia de la humanidad. En menos de 4 años, se estima que más de 14.000 personas pasaron por la prisión de Tuol Sleng, donde fueron interrogadas y torturadas. Casi todas ellas, murieron ejecutadas en los campos de exterminio.
Después de la Guerra de Vietnam, la invasión de los Estados Unidos y Vietnam del Sur a Camboya terminaría con el genocidio camboyano y un nuevo gobierno fue instaurado en el país. Aún así, los remanentes de los Khmeres Rojos, otras guerrillas y las fuerzas del gobierno de Camboya continuaron luchando, obligando a decenas de miles de personas a huir del país en busca de seguridad hacia Tailandia. En 1979, tras la caída de los Khmeres Rojos, se abre el campo de refugiados de Khao I Dam en Tailandia, en la frontera con Vietnam. Este campo, uno de los más duraderos de la historia, acogió a cerca de 140.000 refugiados camboyanos y se mantuvo abierto hasta 1993. En 1991, se firmó un tratado de paz que acabaría con gran parte de las luchas y guerras que habían asolado Camboya durante décadas. En 1993, la mayor parte de los refugiados de Camboya que habían huido a Tailandia pudieron volver a casa en medio de una paz relativa. En algunas partes del país, la guerrilla de los Khmeres Rojos contra las tropas del gobierno no había terminado. Florida School for Boys. El Florida School for Boys, también conocido como Arthur G. Dozier School for Boys, fue un reformatorio gestionado por el estado de Florida en la ciudad de Marianna, en el Panhandle, desde el 1 de enero de 1900 hasta el 30 de junio de 2011. Durante un tiempo, fue la mayor institución de reforma juvenil de Estados Unidos. A lo largo de sus 111 años de historia, el centro se ganó una reputación de abusos, palizas, violaciones, torturas e incluso asesinatos de alumnos por parte del personal. A pesar de las investigaciones periódicas, los cambios de dirección y las promesas de mejora, las acusaciones de crueldad y abuso continuaron. Después de que la escuela no superara una inspección estatal en 2009, el gobernador ordenó una investigación completa. Muchas de las acusaciones históricas y recientes de abuso y violencia fueron confirmadas por investigaciones separadas del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida en 2010, y por la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en 2011. Las autoridades estatales cerraron la escuela definitivamente en junio de 2011. En el momento de su cierre, formaba parte del Departamento de Justicia Juvenil de Florida. Debido a los interrogantes sobre el número de muertes en la escuela y al elevado número de tumbas sin marcar, el Estado autorizó un estudio de antropología forense realizado por la Universidad del Sur de Florida en 2012. Identificaron 55 entierros en el terreno, la mayoría fuera del cementerio, y documentaron casi 100 muertes en la escuela. El Estado dijo que no tenía autoridad para permitir la exhumación de las tumbas, lo que permitiría determinar la causa de la muerte e identificar los restos. Además, quería vender los terrenos de la propiedad. Un familiar de un estudiante que murió en la escuela en 1934, y que quería volver a enterrar sus restos, presentó una demanda y obtuvo una orden judicial para impedir que el Estado siguiera adelante con la venta antes de que se pudieran exhumar e identificar los restos. El Estado respondió a la orden judicial y autorizó que un equipo multidisciplinar de la Universidad del Sur de Florida siguiera trabajando, incluidas las exhumaciones. En enero de 2016, el equipo de la USF emitió su informe final, habiendo realizado 7 coincidencias de ADN y 14 presuntas identificaciones de restos. Seguirán trabajando en la identificación. En Dozier murieron y fueron enterrados 3 veces más estudiantes negros que blancos. Tras la aprobación de resoluciones por ambas cámaras de la legislatura, el 26 de abril de 2017, el Estado celebró una ceremonia formal para pedir disculpas personalmente a 2 docenas de supervivientes de la escuela y a las familias de otras víctimas. En 2018, se estaban estudiando proyectos de ley para ofrecer alguna compensación a las víctimas y sus descendientes, posiblemente en forma de becas para los niños. En 2019, durante los trabajos preliminares de prospección para la limpieza de la contaminación, se identificaron otras 27 presuntas fosas mediante un radar de penetración terrestre. Muchas personas, incluidos antiguos detenidos, creen que más de 100 cuerpos fueron enterrados en los terrenos de la escuela, y que se debe seguir investigando hasta que todos los restos hayan sido identificados y atendidos. Autopista de las Lágrimas. La Autopista de las Lágrimas es un corredor de 725 kilómetros de la Autopista 16 entre Prince George y Prince Rupert, Columbia Británica, Canadá, que ha sido escenario de muchos asesinatos y desapariciones desde 1970. La frase fue acuñada en 1998 durante una vigilia celebrada en Terrace, Columbia Británica, en memoria de 4 mujeres asesinadas y 2 desaparecidas. Hay un número desproporcionadamente alto de mujeres indígenas en la lista de víctimas.
Entre las explicaciones propuestas para los años de duración de los delitos y los limitados progresos en la identificación de los culpables figuran el racismo sistémico, la pobreza, el uso indebido de drogas, la violencia doméstica generalizada, la desconexión con la cultura tradicional y la perturbación de la unidad familiar mediante el sistema de acogimiento familiar y el sistema de escuelas residenciales para indígenas del Canadá. La pobreza, en particular, da lugar a que muchas personas no posean medios de transporte, por lo que para muchos el autostop suele ser la única forma de recorrer grandes distancias para ver a la familia o ir al trabajo, a la escuela o para ir al médico. Otro factor que da lugar a los secuestros y asesinatos es que la zona está en gran medida aislada y alejada de núcleos de población, con un suelo blando en muchas zonas y carroñeros carnívoros que hacen desaparecer los restos humanos. Estos factores facilitan los ataques violentos, ya que los perpetradores sienten una sensación de impunidad, de privacidad, es decir, lugares donde no hay testigos que puedan ver y oír a la víctima o al perpetrador, y la capacidad de llevar a cabo fácilmente sus delitos y ocultar las pruebas. El número exacto de víctimas varía. Según la lista del proyecto EPANA de la RCMP, el número de víctimas es menor de 18. El proyecto EPANA incluye una gran proporción de víctimas que no están relacionadas con la autopista de las lágrimas. Las organizaciones aborígenes estiman que el número de mujeres desaparecidas y asesinadas supera las 40. Poto. Poto o variaciones de Pot, 8, os fue un caballo de carreras pura sangre del siglo XVIII que ganó más de 30 carreras y derrotó a algunos de los mejores caballos de carreras de la época. Llegó a ser semental. En la actualidad es más conocido por la inusual ortografía de su nombre, que se pronuncia Potatoes. Incidente de la botella. Ore Martinovi fue un agricultor serbio de Kosovo que protagonizó un sonado incidente en mayo de 1985, cuando fue atendido por las lesiones causadas por la introducción a la fuerza de una botella de vidrio en su ano. El caso Martinovi, como se conoció, se convirtió en una causa célebre en la política serbia. Aunque los hechos del incidente siguieron siendo objeto de disputa durante años, desempeñó un papel importante en el empeoramiento de las tensiones étnicas entre las poblaciones serbia y albanesa de Kosovo. El 1 de mayo de 1985, Ore Martinovi, un residente de 56 años de la ciudad kosovar de Ghgilan, llegó al hospital local con una botella rota clavada en el recto. Afirmó que había sido atacado por dos hombres de habla albanesa mientras trabajaba en su campo. Tras ser interrogado por un coronel del Ejército Popular Yugoslavo, Martinovi habría admitido que sus heridas se las había autoinfligido en un intento fallido de masturbación. Los investigadores públicos informaron de que el fiscal hizo una conclusión escrita de la que se desprende que el herido realizó un acto de autosatisfacción en su campo, que puso una botella de cerveza en un palo de madera y la clavó en el suelo. Después se sentó sobre la botella y disfrutó. Los dirigentes de la comunidad de Ghgilan emitieron posteriormente una declaración en la que describían sus lesiones como consecuencias accidentales de una práctica sexual autoinducida. Fue trasladado a Belgrado para que la prestigiosa Academia Médica Militar siguiera investigando, pero un equipo médico de allí informó de que sus lesiones no eran compatibles con una herida autoinfligida. El equipo, que incluía 2 médicos de Belgrado y uno de Ljubljana, Zagreb y Skopje, representando así a 4 de las 6 repúblicas de Yugoslavia, llegó a la conclusión de que las lesiones habían sido causadas por una inserción o atasco fuerte, brutal y repentino de una botella de 500 mililitros o mejor dicho, de su extremo más ancho, en el recto y que probablemente era físicamente imposible que Martinovi se lo hubiera hecho él mismo. El equipo argumentó que la inserción solo pudo ser realizada por al menos 2 o más individuos. Se buscó una segunda opinión, que fue proporcionada un mes más tarde por una comisión dirigida por el profesor Dr. Hannes Milinsky. El equipo de Milinsky concluyó que Martinovi podría haber introducido la botella colocándola en un palo, que había empujado en la tierra, pero que se había resbalado durante la masturbación y había roto la botella en su recto por la fuerza del peso de su cuerpo. La policía secreta yugoslava y la inteligencia militar habrían concluido a partir de esto que las lesiones de Martinovi habían sido, en efecto, muy probablemente autoinfligidas. El caso fue recibido con una avalancha de declaraciones nacionalistas y antialbanesas en la prensa serbia. Esto fue, en sí mismo, un acontecimiento significativo. Durante muchos años, el gobierno yugoslavo había convertido el nacionalismo abierto en un tema tabú, y los medios de comunicación yugoslavos habían restado importancia sistemáticamente al etnonacionalismo. La desaparición de este tabú en la cobertura del caso Martinovi anunció el crecimiento del nacionalismo que llevaría al colapso del país en 1991.
El periódico serbio Politika afirmó que los individuos que supuestamente habían atacado a Martinovi eran miembros de una familia albanesa local que querían comprar las tierras que Martinovi se negaba a vender. La afirmación tuvo una resonancia considerable en la política serbia. El éxodo constante de serbios de Kosovo se consideraba el resultado de una persecución deliberada de los serbios por parte de los albaneses que pretendían expulsarlos de sus tierras y apoderarse de sus propiedades. Inseminación traumática. La inseminación traumática, también conocida como inseminación hipodérmica, es la práctica de apareamiento en algunas especies de invertebrados en la que el macho perfora el abdomen de la hembra con su reago e inyecta su esperma a través de la herida en la cavidad abdominal de ella, hemocoel. El esperma se difunde a través de la hemolinfa de la hembra, alcanzando los ovarios y dando lugar a la fertilización. El proceso es perjudicial para la salud de la hembra. Crea una herida abierta que perjudica a la hembra hasta que se cura, y es susceptible de infección. La inyección de esperma y fluidos eyaculatorios en el hemocele también puede desencadenar una reacción inmunitaria en la hembra. Las chinches de la cama, que se reproducen únicamente por inseminación traumática, han desarrollado un par de receptores de esperma, conocidos como espermaleje. Se ha sugerido que el espermaleje reduce el daño directo a la chinche hembra durante la inseminación traumática. Sin embargo, los experimentos no han encontrado pruebas concluyentes de esta hipótesis. Desde 2003, la explicación preferida para este órgano es la protección higiénica contra las bacterias. Los orígenes evolutivos de la inseminación traumática son discutidos. Aunque evolucionó de forma independiente en muchas especies de invertebrados, la inseminación traumática está más adaptada y estudiada en las chinches de la cama, en particular en Cimex lecturarius. La inseminación traumática no se limita a los acoplamientos macho-hembra, ni siquiera a los acoplamientos de la misma especie. Se han observado inseminaciones traumáticas tanto homosexuales como entre especies.